reconozca sus delitos, sus crímenes de lesa humanidad. Él no quiere. Y él ha salido ahora porque es parte de una cortina de humo. Esto es lo que le conviene a Dina Boluarte. Esto es lo que le conviene a la fiscal de la Nación. Y al que no le va a convenir esta situación más bien es Alberto Fujimori cuando, más temprano que tarde, lo regresen a Barbadillo. Juliana Oxenford explota por liberación de Alberto Fujimori. Luego de la liberación del ex dictador Alberto Fujimori, gracias a una decisión del Tribunal Constitucional, la periodista del estilo Juliana no dudó en comentar dicha salida. Señor presidente, sea por favor. Para Juliana Oxenford, todo esto sería parte de una cortina de humo, que beneficiaría tanto a Dina Boluarte como a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Pero más tarde que temprano, el ex dictador volvería al penal de Barbadillo. Cuando me refiero a Alberto Fujimori y lo llamo ex dictador es porque fue un dictador y porque además dio un golpe de estado el 5 de abril de 1992, pisoteando un estado de derecho, pisoteando la Constitución. Entonces aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Acá no se trata de odios, acá no se trata de la bruja, la antifujimorista. A ver, cuando uno es periodista, cuando uno entiende cómo se maneja el aparato judicial, cuando uno entiende de las competencias, ya sea del Poder Judicial, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional como máxima instancia a nivel nacional y los convenios que tienen que ser respetados con entidades supranacionales, como en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno no opina porque simplemente no puede controlar sus emociones. Sí, no me cae bien, yo no puedo comulgar con una persona que ha asesinado gente, con una persona que ha robado al país de una manera descarada y que generó el episodio de corrupción más grande en la historia de este país que tanto amo y que se llama el Perú. Allá los que no quieren recordar, allá los que no quieran entender que Alberto Fujimori efectivamente al inicio de su gobierno, de su primer gobierno, hizo cosas muy buenas, pero luego borró todo eso con la otra mano y nos quedamos con los videos en la salita de su socio, en el Pentagonito, las denuncias hechas por su ex esposa Susana Iguchi, por los crímenes de lesa humanidad, por los muertos en Barrios Altos, por los muertos en la Cantuta. Y acá no digan, están defendiendo terrucos, no, porque no eran terroristas. Y la gente no puede comparar a Alberto Fujimori con Abimael Guzmán. Abimael Guzmán ha sido el máximo genocida en la historia de nuestro país, un maldito, al igual que todos los integrantes de Sendero Luminoso, pero si ustedes dicen que Alberto Fujimori es prácticamente un dios, o algunos piensan eso, entonces no lo comparen. Mal hacen en ponerlo como el máximo cabecilla de este grupo que se encargó de teñir con tinta de sangre capítulos enteros de la historia nacional. No, acá estamos hablando de lo que manda la justicia. Esto encima le hace peor a Fujimori que a cualquiera, porque lo están utilizando. Aquí está la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? En el siguiente capítulo 2 de los tratados, artículo 55. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. No, la Corte Interamericana no es una metiche que simplemente, como está llena de caviares, de gente roja, meten mano en asuntos que no le tienen por qué preocupar, porque nuestros problemas internos los solucionamos aquí. No, señores, eso es opinión de gente ignorante, de gente que no entiende. Y está bien, no todo el mundo tiene que conocer la Constitución, el Código Penal, pero antes de emitir una opinión, antes de criticar, antes de comentar, hay que leer. Es absolutamente válido, pero hay que conocer los hechos, hay que entender un poquito cómo funcionan las cosas en nuestro país de acuerdo a tratados, a convenios, artículos de la Constitución. Ningún decreto legislativo, ni un decreto supremo, ninguna norma municipal está por encima de la ley de leyes, que es esta, la Carta Magna. Y repito, por si se perdieron el momento en que les leía el capítulo 2 de los tratados, casualmente de la Constitución. En el artículo 55 dice, los tratados celebrados por el Estado, y esto se celebró en el año 79, y en vigor, es decir, en vigencia, tal cual existe este contrato con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forman parte del derecho nacional. Así que se los digo de todo corazón. Aquellos que andan repitiendo, nada más importante que el Tribunal Constitucional, ¿qué hace la Corte Interamericana metiche? Metiendo ahí sus narices, chismoseando sobre asuntos que no le tiene por qué interesar y sobre los que no tiene que opinar. Por supuesto que tiene que opinar, porque si quieren que vaya un poco más allá, en este mismo capítulo que habla acerca de los tratados, luego del artículo 55 ya leído, artículo 56, los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, cosa que ya pasó, siempre que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, Cantuta, Barrios Altos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado. Todo bien con las opiniones, pero antes de ejercer tu derecho
a opinar, lo mínimo que puedes hacer por respeto a la gente que te ve, a la gente que te lee, a la gente que te escucha es informarte un poquito. Repito, acá no estamos hablando de odios, de amor o desamor. Aquí estamos hablando de un hombre de 85 años y yo creo que nadie debería de morir en la cárcel. Pero creo también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace rato le dio una salida al ex dictador y le dijo, señor, pague su reparación civil, 57 millones de soles, pídale usted perdón a los familiares que hasta ahora lloran a sus muertos y reconozca sus delitos, sus crímenes de lesa humanidad. Él no quiere. Y él ha salido ahora porque es parte de una cortina de humo. Esto es lo que le conviene a Dina Boluarte. Esto es lo que le conviene a la fiscal de la Nación. Y al que no le va a convenir esta situación más bien es Alberto Fujimori cuando, más temprano que tarde, lo regresen a Barbadillo. Y la familia se está prestando a esta jugada, atentando incluso con la salud que dicen que tanto cuidan de Fujimori. Me voy.